el cinturón porque ahorita vamos a ir muy lejos a un lugar que no nos imaginamos y un lugar donde las cosas van a pasar muy terribles y feas, pero no se me asuste. Vamos a empezar y el tema de esta predicación quiero que tomen muy en cuenta esto. Dice el tema, si hay firmeza, ¿sí lo tiene, hermano? Dice, si hay firmeza y fe en Jesucristo, no habrá confusión. ¿Sí? Si quiere guardarlo, si hay firmeza y fe en Jesucristo, no habrá confusión. Y mire, quiero decirle que la iglesia de los tesalonicenses, allá cuando el apóstol Pablo predicaba, no tiene nada de diferencia con la iglesia de ahorita. Porque en estos tiempos, ¿cuánta gente no está siendo engañada por diferentes ideas, diferentes doctrinas, diferentes, por decirlo así, religiones? Bueno, pero hay una de las cosas que el apóstol Pablo veía en aquella ocasión. Mire, la iglesia, vaya conmigo a segunda de Tesalonicenses. La iglesia de los tesalonicenses estaba siendo invadida por ideologías erróneas, por falsos maestros, por corrientes filosóficas y tradiciones humanistas. Esta causa es la que movió al apóstol Pablo a predicar el evangelio lejos de donde él estaba, lejos de Jerusalén. ¿Se acuerdan cuando este individuo iba y buscaba a los cristianos y los arrastraba? Imagínense ese hombre. Yo pienso, según la historia, era un hombre medio bajo de estatura, pero de un gran poder, de fuerza natural sobre el gobierno, sobre economía. Y este hombre, chaparrito, arrastraba a los cristianos, y dice que los arrastraba, no los encarcelaba, y ahí los arrastraba y los mataba. Pero el apóstol Pablo, cuando el Señor tuvo una confrontación con él cambió su vida y empezó a establecer iglesias por toda Asia. Y esta era una de las iglesias, una iglesia de Tesalónica. Miren, vamos a ver 3 puntos de esta iglesia. Esta ciudad era muy reconocida y muy famosa en el imperio o en la nación de Macedonia. Y otro de los puntos, estaba situada a la orilla del mar. Esta ciudad tenía una afluencia económica muy grande. Por eso es la razón que muchas ideologías llegaban de diferentes países. Y otra era que era muy rica porque pertenecía a una provincia romana. Y los romanos tenían mucho poder. Imagínense una ciudad. Puede parecer que esta ciudad estaba perfecta, ¿verdad? Pero tenía un gran defecto. Y ese defecto que tenía era que no les interesaba lo que hacían. No le ponían mucha atención. Había mucha libertad. Y este aspecto de la libertad traía mucha confusión a la vida de los creyentes. ¿Está conmigo? Ahí. Y quiero decirle, uno de los problemas que estaba pasando en este tiempo la iglesia es que había persecución, una, y otra, que muchas ideas estaban entrando en la iglesia y entonces las falsas doctrinas estaban distorsionando la fe en Jesucristo. Usted ha escuchado tal vez de mucha gente que comparte el evangelio y en muchas ocasiones dicen, oye, porque esta plática no está bien, creo que no es algo correcto. Si no dicen que Dios es el Padre, si no dicen que el Padre es Dios, si no dicen que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios, entonces ahí nos paramos poquito. Porque desde el principio se ha hablado que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo accionan en la humanidad, ¿no es así? Y una de las cosas que aquí estaba pasando es que los tesalonicenses estaban desviando o estaban volviendo atrás. Hermano, cuando estamos empezando en caminar con el Señor, mucha gente viene y nos dice, no es cierto lo que crees. Se le han acercado cuando empezó a caminar. Empieza un problema y le dicen, ¿dónde está tu Dios? Muchas de las cosas que estaban sucediendo en esta iglesia es común ahora en la iglesia. Hay muchos cristianos que vienen al conocimiento y tarde o temprano reciben rechazo, reciben contradicciones, reciben muchos problemas. Y el problema central aquí de este capítulo 2 es que la segunda venida del Señor Jesucristo ya le estaban poniendo como que estaba ocurriendo. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 2. Mire, dice, pero con respecto al apóstol Pablo habla, está conmigo.
Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mire el problema que sucedía aquí con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Cuando el apóstol Pablo dice la reunión y con respecto a la venida del Señor Jesucristo, los tesalonicenses pensaban que por la persecución tan grande que habían, ya estaban en la tribulación. Fíjense qué error. Porque ellos pensaban que era parte de que el Señor ya estaba en la tierra y que la tribulación era la persecución tan grande que tenían era parte ya de la tribulación. Actualmente mucha gente dice que no hay ningún problema, que la tribulación los cristianos no la vamos a pasar, y que algunos sí, que otros no. ¿Ha escuchado eso? Y otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta es que mucha gente dice del anticristo, ¿sí? Ahorita vamos a ver eso, esto está bueno. Y quisiera decirle, hermano, que cuando usted escuche de la tribulación y escuche del anticristo, lea los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí se va a dar cuenta cómo van a suceder, porque estos hombres de esta iglesia estaban siendo confundidos, pensando que todos los problemas que estaban pasando eran ya parte de la tribulación. Hermanos, no nos imaginamos la magnitud del desastre que va a ser cuando sea la tribulación. Otra vez, los que vieron el eclipse de la luna se dieron cuenta cómo se puso roja. Imagínense la tribulación cuando dice que la luna se convertirá en sangre, que habrá humo por donde quiera, se derretirá, el sol se va a derretir. Imagínense esa magnitud. No es un juego, es algo verdadero que va a suceder. Entonces el apóstol Pablo les dice en el versículo 1: os rogamos, hermanos, que no os dejes mover fácilmente. Un cristiano de poco tiempo es fácil de mover y de engañarlos, pero muy fácil. ¿Por qué? Porque ahorita, en el tiempo que está enamorado del Señor, lo que le llamamos el primer amor, no tiene otra cosa más que mirar al Señor, y todo lo que le dicen, si le dicen verdad o mentira, todo se lo cree. Espero que los hermanos, hermanas adultos en el evangelio, por favor, no se dejen mover. Es lo que le decía el apóstol Pablo: no se dejen mover, no se engañen, manténganse firmes. Por eso si hay firmeza y fe en Jesucristo, no habrá confusión, nadie lo va a confundir, porque se le van a acercar cientos y miles. A lo mejor, mira, es que yo te invito aquí, te invito allá. Pero pongamos este enfoque, que primero es Jesucristo en todas las cosas, porque sin Jesucristo no hay salvación. Porque sin la venida del Señor no hay salvación, y no sucederá lo que las promesas dicen. Y dice: no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, no os conturbéis ni por espíritu. Cuando habla por espíritu, ¿se acuerdan de lo que hablaba el pastor en la mañana? Del espíritu que tenía la mujer de adivinadora. Hay espíritus malos. Puede venir una persona y decirle: yo tengo palabra de Dios, y le empieza a decir: es que tú eres esto, así, o vas a hacer esto. Y usted puede creer porque le está hablando muy bonito. Pero ¿qué es lo que dice Dios? La vida está de acuerdo a lo que le están testificando. Esos son unos detalles muy importantes en la vida del creyente, que tiene que creer solo en lo que ya está escrito. Hay otros que dicen: traigo un nuevo evangelio. Hay otros que dicen: yo estudié demasiado y te puedo enseñar aparte de lo que dice la Escritura. Pero si no está basado realmente en lo que dice la Escritura, en vano va a ser, porque son falsas doctrinas. Y eso es lo que el apóstol Pablo quería. Y uno de los aspectos también tan delicados, que en ese tiempo Dios estaba permitiendo que se escribiera el Nuevo Testamento. Pablo estaba escribiendo las cartas, y había cartas por todas las iglesias, pero había cartas falsas. Mire lo que dice Juan 14, por favor. Juan 14, versículo 1, y esto lo he escuchado muchas veces, y esto es una de las promesas tan grandes que el Señor nos ha dejado. ¿Sí está conmigo? Amén. ¿Qué dice la primera letra? Las primeras letras.
No se turbe vuestro corazón, no se turbe, no se ha engañado, no se ha movido, esté firme. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa para la segunda venida. Esta es la promesa que Jesucristo nos ha dejado para que usted y yo no pasemos tribulación como lo que se espera. Podamos pasar algunos pequeños problemas o persecuciones, por decirlo así, o tribulaciones pequeñas, pero no se parecen a lo que va a suceder cuando el día del Señor venga. Pero Él ha prometido que cuando Él venga, vamos a estar con Él. Y si usted lo cree de esa manera, piense que usted ya se salvó, pero hay que cuidar nuestra fe, que no sea movida, porque ya estamos. Dice en otra parte de la escritura, me gusta lo que dice, que estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Imagínense estar sentado, está el Padre, está el Hijo, y estamos nosotros sentados con Cristo a la diestra del Padre. Son promesas, y puede mucha gente decir, oigan ustedes que no están bien locos, ¿verdad? ¿Cómo que ya están en el cielo? La persona o el cristiano que no ha creído de verdad y que su firmeza no está bien cimentada en la palabra de Dios y en el conocimiento de Cristo, puede dudar en cualquier momento. Y cualquier situación que pase, viene la duda y está dudando todo el tiempo, sale de ella, pero entra en otra y sigue la duda. Mantengámonos firmes, porque Cristo ha prometido que va a estar con nosotros y nosotros vamos a estar con Él. Vean el versículo que termina en el 2. Dice que no os conturbéis ni por espíritu ni por palabra. Cuando dice ni por palabra, mucha gente se acerca. En este tiempo de los tesalonicenses, muchas personas se infiltraban a las iglesias para hablar de otros aspectos de la vida, de otras ideologías. Miren, los romanos y los griegos tienen tantos mitos, tantos dioses. Mi papá era un estudioso de ellos, de los griegos, y a cada uno nos puso unos nombres que, ay Dios mío. Helios, Ulises, Atenea, Olimpia, Orestes, Hermes. Antes no le puso uno King Kong, ¿verdad? Pero tienen tantos dioses que a la hora de acudir a uno o a otro no sucede nada, pero confían en dioses que ni siquiera son reales. Y esa es una de las razones que aquí el apóstol Pablo le importa a la iglesia, le importa a los hijos de Dios. Por eso él se esmeraba, y mire, yo digo pobrecito, y qué bueno, porque Pablo sufrió, batalló, pero nunca se dio por vencido. Y luego dice la otra palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en sentido de que cada día, que el día del Señor se acerca. Había muchas cartas falsas circulando, diciendo, son las cartas que manda el apóstol Pablo, y no era cierto, porque esas cartas del apóstol Pablo tenían una seña muy particular. Vaya conmigo a Gálatas, por favor, y no se me ponga triste por lo que va a escuchar. Gálatas capítulo 6, el apóstol Pablo escribió de una manera, porque la existencia de los falsos libros en ese tiempo estaba muy común. Pero mírenlo con lo que dice Gálatas capítulo 6, si está conmigo, dígame por favor. Amén. Miren Gálatas capítulo 6 en el versículo 11. A mí me dio tanta tristeza en cierta manera de saber esto. Mira con cuán grandes con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Si una persona escribe con letras grandes, ¿qué significa? ¿Qué le pasa? ¿Por qué el apóstol Pablo escribía con letras grandes? Puede ser que su edad estaba avanzada y su vista estaba fallando. Era un hombre adulto. Los historiadores dicen que estaba perdiendo su vista, otros dicen que posiblemente de tanto escribir se cansaba y se quedaba medio dormido. Muchas especulaciones, pero lo que sí dice que las cartas del apóstol Pablo tenían una distinción muy especial. Las letras eran más grandes que las otras cartas, las letras eran más pequeñas. Esta era la particularidad que tenían las cartas del apóstol Pablo, que su letra era grande. Por eso él dice aquí, me dio ese sentimiento, porque
ya estaba un poquito viejito, ¿verdad? Y dije, ay Dios mío, pues a mí a veces me falla la vista también, pero bueno. Y dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. El apóstol Pablo le dice, mis cartas están diferentes porque tienen la letra más grande que las otras cartas falsas que circulan por ahí. Y esta es una de las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. La palabra de Dios fue escrita por mano de hombres, pero inspirada por el Espíritu de Dios. Cada persona que la lee y tiene fe, ¿qué le sucede? Surge un cambio. Tiene que haber un cambio. Entonces lo que el apóstol Pablo dice era que la clave de sus cartas, que no fueran engañados, era que sus cartas tenían la letra grande. Vaya conmigo, versículo 3. Y dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. Aquí se pone bueno, hermano. Y miren lo que va a suceder aquí. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La palabra de Dios explica que no va a suceder la venida del Señor Jesucristo, y tengámoslo esto bien en cuenta. Que no va a venir el Señor Jesucristo, no va a suceder su venida hasta que no suceda. Primera palabra, usted la escuchó, porque vendrá antes que venga la apostasía. La palabra apostasía en realidad encierra una rebelión total en contra de Dios. La otra palabra es que muchos cristianos, cuando vean que el tiempo se acerca, van a retroceder y van a decir, ¿por qué Dios permite esto? Y va a empezar muchos problemas en el evangelio, porque la escritura dice aquí claramente, y se va a cumplir, que antes que el Señor venga va a suceder. Primer punto, la apostasía. Muchos van a retroceder, muchos se van a burlar, muchos van a criticar, van a juzgar a Dios, y muchos en masas se pondrán en contra. ¿Se acuerdan la Torre de Babel? Allá muy campeones, ¿no? Pegando ladrillos como albañiles, haciendo la torre para arriba. Y miren, con Dios no podemos jugar. A Dios no le podemos mentir. A Dios no podemos decirle sí y al ratito ya no. O eres, como dice por ahí, o eres o no eres, ¿verdad? Así de que la situación que estaba pasando aquí, el apóstol Pablo les dice, no crean lo que digan los demás. Los falsos maestros y los falsos profetas que estaban levantándose, y las cartas que circulaban, estaban engañando a los cristianos. Estaban engañando a todos los que estaban creyendo en Jesucristo, pero que tantos problemas los hacían dudar. Y mire la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y veamos lo que dice en Hechos 21, tocante a la apostasía. Al apóstol Pablo lo tenían por mentiroso, pero mire en Hechos 21. Y esto es lo que sucederá cuando usted predique el evangelio. Le van a decir, no es cierto lo que me dices tú, porque no han creído. ¿Lo tiene conmigo el versículo 21? Mire lo que dice. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que engañas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no os circuncidáis a sus hijos ni observen las costumbres. Cuando dice que les ha estado enseñando a apostatar de Moisés, que le está enseñando la doctrina de Jesucristo, y que no crean lo que dice Moisés, pero no es así. Lo que sucede es que las tradiciones de este tiempo, cuando estaba Moisés, ya no va a ser lo mismo cuando Jesucristo vino. Nosotros no practicamos lo de la ley. ¿O sí practica usted lo que dice la ley? ¿Hace sacrificios en su casa? Nomás sacrifica los marranitos para hacer carnitas. Nosotros ya no hacemos sacrificios. Nosotros ya no estamos en cultos que los judíos hacen. Nosotros creemos que por gracia somos salvos. Y no tenemos que hacer nada, simplemente arrepentirnos, creer y reconocer que Jesucristo es Dios, el único Salvador. Y es todo. Y es todo.
Y una de las cosas principales que estaba sucediendo es que siempre va a haber oposición. Si no la tiene, hermano, perdóneme que se lo diga, la va a tener. Yo no se lo digo, lo dice la Escritura. Y miren lo que dice el versículo 4. El cual se opone cuando aparezca el hijo de perdición, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El hijo de perdición. ¿Quién es el hijo de perdición? Vaya conmigo a Juan, primera de Juan, capítulo 2. El hijo de perdición. Ay, 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 esto a mí me gusta mucho, porque ya voy creyendo y entendiendo de qué situaciones debemos cuidarnos. Juan, capítulo, primera de Juan, capítulo 2, ¿sí está conmigo? Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 18. Mire lo que dice la Escritura. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron porque no se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega a Jesús, que es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo a la vida eterna. Mira el versículo 26. Os he escrito esto sobre los que los engañan. El apóstol Juan también estaba viendo todos los problemas que sucedían en la iglesia. ¿Por qué habla del anticristo? Y quiero que pongamos mucha atención en esto. La claridad del significado del anticristo no es un diablito común. No es como el que mucha gente conoce o lo mira por ahí pintado con sus cuernitos, ¿verdad? Y su colita ahí toda moviendo como un perrito y de color rojo. No es así. Mire, el anticristo va a ser un ser humano. Muchos dicen, ¿saben qué? Ya nació, por ahí anda. Mucha gente se pregunta, ¿cómo será? ¿De qué nación ha de venir? Y posiblemente a través de las escrituras y a través de los manuscritos y de la historia, el anticristo, ese hombre vendrá del oriente. Así de que, hermano, por aquí estamos muy bien. Aquí no pensemos, mire, muchos se atreven a decir, a lo mejor van a ser en mi familia, ¿verdad? Muchos dicen, el anticristo vendrá y mire, él va a engañar a tanta gente. Dice que va a engañar a naciones. Multitudes de cristianos van a caer, porque miren, esperamos la venida del Señor, ¿sí o no? Amén. Dice que va a venir como un relámpago, como el canto, que va a descender del cielo, todos los vamos a ver, todo ojo lo verá. Y una de las cosas que el cristiano que no esté firme y no tenga fe en Jesucristo, ese va a ser caído, porque va a hacer señales, va a tener poder ese ser, va a hacer milagros, va a estar guapetón como usted, va a tener tanta influencia en el gobierno, va a arrasar masas por la forma tan sublime de platicar, de como dicen por ahí, ya de jalar a la gente. Va a ser un hombre capaz de hacer todo lo que usted no se imagina. Y todos van a decir, ya llegó el Señor. Por eso dice que va a ser objeto de culto, porque mucha gente va a creer que Él es Dios. ¿Cuántos dioses se han levantado? Dice el apóstol Juan que ya vinieron muchos anticristos, ¿no? Muchos dicen, yo soy el Cristo, y a la semana, 2 meses ya
ya no hay nada de él. Otros allá en el Medio Oriente decían, yo soy el Cristo, y ahí con sus ladrillos pintando, yo soy el Dios, con su figura. Saddam Hussein decía que él era Dios. Quería hacer un palacio con sus ladrillos y una leyenda ahí. ¿Y dónde está? Por eso el apóstol Juan les dice, mijitos, no se dejen engañar, mijitos, no se dejen engañar. Porque si somos engañados, nos vamos a perder la gloria de estar con el Señor. Y lo que dice la Escritura es verdad, hermano, por eso tenemos que tener en cuenta lo que dice la Escritura. No nos dejemos engañar fácilmente. Muchos hemos venido de la religión, ¿no? Yo, bueno, pues digámoslo así, yo a veces iba, pero nada más porque iba al bolo, ¿no? Bolo, hijo, andaba pisoteando las manos de los demás. ¿Sí saben lo que es el bolo, verdad? A ver, ¿quién sabe lo que es el bolo? Cuando le bautizan a un niño, ¿no? Y luego afuera de la iglesia avientan muchas monedas. Y yo cuando le vendía a rodar, alguien le quería poner la mano y decía, es mía. Me dolió menos. Es mía, y agarrar mi bonchecito, ¿verdad? Entonces, nosotros, si no conocemos en realidad que la Escritura anuncia que tengamos cuidado, yo no quisiera, ni quisiera yo que fuéramos sorprendidos por ese ser. Mire, este anticristo no viene a sobar la piel, no viene a sobar su cuerpito, viene a destrozar, viene a condenar, viene a matar, viene a destruir, viene a hacer lo que usted no se imagina. Primero va a hablar bonito, va a estar muy sensual a lo mejor, nadie lo conoce y quizás usted está imaginando cómo será, ¿no? Va a ser uno común, normal, común como los demás, pero él va a tener un poder tan inmenso, y ese poder, atrás de ese poder, ¿quién cree que va a estar? Satanás, porque él es el destructor. El apóstol Juan aquí dice que ya vinieron, dice, no os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Aquí el apóstol Pablo le dice, ya ustedes conocen, ya saben, ya les hemos explicado que no va a suceder la tribulación si antes no suceden estos dos eventos, la apostasía y la venida del anticristo. Cuando estas dos cosas sucedan, entonces vendrá el Señor. Pero ahorita usted está viendo esto, no se ha levantado nada. Dios no ha permitido que suceda esto, porque Dios tiene su plan para mucha gente que todavía se va a arrepentir. Mira Isaías, vaya conmigo por favor a Isaías capítulo 14. Este es algo sorprendente porque no vamos a saber a qué horas va a aparecer, no vamos a saber cómo va a ser, pero cuando veamos esas señales, entonces el Señor nos está avisando, estén preparados porque cualquier momento el Señor va a venir por usted y por mí. ¿Lo tiene conmigo? Isaías 14, versículo 12. Miren lo que dice, y está hablando de este personaje. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra. ¿Sí lo tiene conmigo? Vamos otra vez al 12. Como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, sobre el cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Miren lo que dice. ¿Qué dice aquí? Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Este hombre de perdición ya estaba mencionado desde la antigüedad, que iba a venir y que va a venir. No se me asuste, va a venir porque va a venir. La Escritura lo dice, y no es para que el cristiano tenga miedo, porque el cristiano ya está cubierto. El cristiano dice que ya estamos separados para Dios. Si somos salvos, la salvación nos hace libertad, nos da libertad de ese evento. Por eso es lo que sucede aquí, que en Isaías está diciendo que ya nosotros no pertenecemos a lo que va a suceder,
Si desde ahorita estamos sentados con Cristo en Dios, con Cristo allá en las alturas, entonces, espiritualmente hablando, estas cosas espirituales que suceden no nos van a pasar a nosotros. Imagínense, y es triste imaginarnos que un familiar no conoce al Señor, no es salvo, y de repente empiezan a aparecer estas señales de la apostasía, y por ahí aparece un gran líder y empieza a hablar bonito y la masa lo sigue, y pensemos, mi familia no conoce al Señor. Y usted conoce que cuando venga la tribulación, la otra vez leíamos que en Apocalipsis dice que muchos se van a querer matar y no se van a poder morir. Le van a decir a las peñas, cae sobre mí, y no se van a poder morir para evitar pasar la tribulación. Qué tremendo esto. ¿Por qué Dios permite eso? Muchos dicen. ¿O por qué lo va a permitir? Está bajo el plan divino para destrozar la iniquidad, para destrozar la maldad y poner fuera todo el pecado, fuera del alcance del cristiano. Es algo impresionante que Dios lo permita, porque Dios quiere salvar a toda costa a la humanidad. Todo aquel que se arrepiente, Dios quiere salvarlo. Son sus hijos. Somos sus hijos. ¿Quién tiene hijos? Lo dejaría con una manada de coyotes, por decirlo así, jugando. Darle una galleta al coyotito. No los va a dejar porque los ama. Quiere protegerlos del peligro. Dios mismo está haciendo eso con la humanidad. Por eso cada vez que venimos a la iglesia encontramos palabras nuevas y decimos, ay, otra vez lo mismo. Todo el tiempo Dios nos está dando algo nuevo. Me da algo nuevo. Todo el tiempo. Y si esta es una advertencia, es como cuando usted va llegando a un stop o un alto y le ponen una luz anaranjada. Quiere decir que ya viene el alto. Dios está previniendo a la humanidad de que vaya a ser condenada. Dios está evitando que sus hijos pasen por la tribulación. Por eso lo que dice el versículo 14 del capítulo 14 está ahí conmigo. Miren lo que dice. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. El que se hace semejante o que quiera ser como Dios está en contra de Dios. Y lo será así. Porque nadie puede igualarse a Dios, ni en persona, ni en esencia, ni en figura. En nada se puede uno comparar con Dios, porque Dios es santo. Y nosotros no, a lo menos yo no. Eso es lo que el apóstol Pablo y el apóstol Juan estaban diciendo. Mire, vaya conmigo al versículo 5 del 2 Tesalonicenses. La apostasía y la aparición del anticristo son las grandes señales para que venga el Señor Jesús y después el rapto. Así es de que, ¿está listo usted? Amén. Hay que decir que sí, hermanos, porque si no, no quiero que se me quede por ahí. Usted ya compró su boletito. Amén. Dice el versículo 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. El apóstol Pablo le estaba reafirmando, acuérdense que yo les dije eso. La corriente de todos los hechos que va a hacer el anticristo va a estar manejado por el diablo. Como le dije, no se le va a aparecer el diablo. Mucha gente piensa que el diablo es así, que un personaje, ¿no?, visible. Hermanos, estamos hablando de huestes espirituales de maldad. De maldad. La palabra maldad encierra muerte, destrucción y todo lo que parte del dolor. No hay una destrucción sin dolor. Todo lo que encierra, lo que habla el versículo, que dice que Él está avisándoles y les vuelve a reafirmar en cada carta, acuérdense de todo lo que les digo, no se dejen de engañar. Son muy fáciles de engañar cuando nos hablan bonito, ¿verdad? Muy fácil nos engañan. Espero que no sea así. La firmeza que tengamos en Jesucristo y la fe es la que nos va a salvar. No va a haber nada más. Y este hombre, cuando aparezca, pues esperemos que nunca lo veamos. Si Dios dice, el Señor ya quiere ir, que nos vayamos con Él, está muy bien. Pero entonces mire el versículo 6, lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste,
porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? Dice quién. De Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Hermano, agárrese. Vea lo que dice aquí, lea la escritura, vuelva a repasarlo, porque este hombre va a venir con poder. Este hombre va a venir a hacer maravillas. Habla de un hombre, de un personaje, no habla de una mujer. Sin lugar a dudas, aquí el apóstol Pablo les enseñó tal y como Dios se lo estaba manifestando a la hora de escribir la carta. Que no los engañen. Este hombre va a venir y va a destruir. Dice, porque ya está, el versículo 7, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Ya estaba en acción y están, ¿hay pecado ahorita? Demasiado, ¿verdad? Cada vez hay más. Mucha gente ya no sabe ni qué inventar. Como dicen por ahí, entonces no se los llevan los rusos, ¿no? Inventan cada cosa que válgame Dios. Cada cosa tan terrible que uno dice, bueno, ¿por qué lo hicieron así de esta manera? Pero quiero decirle una cosa. Cuando sucedan estos acontecimientos, usted y yo nos daremos cuenta si es de Dios o no es de Dios, porque nosotros conocemos la palabra de Dios. Usted va a discernir las cosas espirituales, dice la escritura, se disciernen espiritualmente. Entonces dice la escritura que ya está en acción, solo hay quien al presente lo detiene hasta que a su vez se ha quitado del medio. Dios no ha permitido que suceda. El Espíritu de poder, el Espíritu Santo de Dios no ha permitido que este ser venga o que este ser nazca. No lo ha permitido por protección a nosotros, por protección a aquellos que se van a arrepentir, por la protección de aquellos que han de venir al conocimiento, porque Dios quiere salvarlos. Por eso no viene. Pero lo más hermoso que a mí me gusta, hermano, yo no sé si usted, no se emocione, solamente usted diga, qué bueno que va a suceder de esta manera. Porque el versículo 9 dice, en cuyo advenimiento y por obra Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Pero el versículo 8 dice, entonces se manifestará aquel inicuo a que el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a matar, hermano. Por poco tiempo va a estar dando lata por ahí, pero mire que con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Por qué no va conmigo a lo que dice Apocalipsis capítulo 19? Si en sí la tribulación va a ser terrible, eso sí, pero Dios tiene la salida para cada uno de nosotros que hemos creído en el Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Y miren lo que dice el Señor. Esto me alegra mucho porque tenemos quien nos defienda. Y dice la escritura, la bestia fue apresada, y con ella ¿quién fue? El falso profeta que había hecho delante de ellos las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago. Y dice que arde con azufre. Usted y yo, hermanos, estamos librados de ese lugar por el conocimiento y por aceptar al Señor Jesucristo. No diga, ay, me da miedo. No tenga miedo, porque Cristo venció y Cristo lo trajo a su luz y no le va a pasar nada. No le va a pasar nada. A veces ahí en la oscuridad, ¿verdad? Como que ahí nos da miedo. Se me va a aparecer el cocodrilo. No es así. Cristo tiene el gran poder para librarnos de la muerte eterna. Amén. Solamente que usted lo crea y verá. Mire en otro capítulo, ahí un ladito, el capítulo 20, versículo 10. A mí esto me gusta demasiado. Y el diablo
que los engañaba, ¿fue a dónde? Lanzado. Fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados de día y de noche por los siglos de los siglos. Amén. Eso sí, ahí me acerco yo con el Señor, para ver los que están ahí atormentados, porque son falsos, porque son engañadores, porque han venido a hacer cosas que no le agradaron a Dios. Y mire, para terminar, el Apocalipsis 19, a un ladito, versículo 11, aquí vamos a terminar. Dice la escritura de esta manera: entonces vi el cielo abierto, está hablando Juan, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué decía en el versículo que leímos? Que lo va a matar con el resplandor de su boca, ¿verdad? Y miren lo que así lo va a hacer. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y este versículo, hermano, si quiere apúntelo. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está de su lado usted? Si está de su lado, alégrese y piense, ya no piense que hay mis problemitas, deje de eso. Ya no piense que, ay, ya no puedo, deje eso. Si usted está con el Rey de Reyes, ¿a poco los hijos de un rey están ahí? Ay, no tengo un peso para comprar. Si usted, hermano y hermana, amigos, son hijos de un rey, el rey tiene un palacio, el rey está millonario. No le cuesta nada decirle a su hijo: ve, cómprate lo que necesita. Pero solamente se necesita firmeza y fe en Jesucristo. Si no hay eso, vamos a ser movidos fácilmente. En el libro de Tito dice así la escritura: a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando estoy en el capítulo 2, perdón. Dice la escritura: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio, justo y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Si usted es un hijo de Dios, nadie lo va a menospreciar. Amén. Donde quiera que usted vaya, va a ser bien visto. Si usted está firme y tiene fe en el Señor, usted va a triunfar en todo. Usted, recuerde, es un hijo y una hija de un rey. Y a veces decimos: ¿sí lo creo o no lo creemos? Usted es un hijo de un rey, usted es una hija de un rey, por lo cual usted no tiene por qué estar batallando. Usted tiene que vivir confiadamente que cuando aparezca ese ser humano, ese ser inicuo que dice, y que va a venir la tribulación, usted esté confiado que Cristo está de su lado y usted ha vencido. Amén. Póngase de pie, denle un aplauso al Señor. Vamos a decirle: Dios